Bendiciones, qué gusto saludarte, iglesia. Una vez más estamos aquí listos para adorar, listos para exaltar, listos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias al Señor por tu vida, gracias Señor por tu familia y por este tiempo hermoso que dedicamos y apartamos para Dios. Nos da gusto que estés aquí, que puedas ser parte de este tiempo, y quiero invitarte para que te prepares de manera especial, puedas encontrar una Biblia, puedas encontrar una libreta. Son días bien hermosos en los cuales Dios está hablando a nuestra vida. Y qué bueno poder anotar algo de lo que Dios te dijo hoy. También es bueno que nos digas con quién estás escuchando esta palabra, desde dónde nos estás escuchando. Nos gustaría saber de ustedes. Sí, por favor, en el chat nos puedes dejar estos comentarios. Va a ser de gran bendición para nosotros. Inicia diciembre y con ello un montón de actividades, de eventos con los cuales Dios es exaltado, pero también la familia se reúne y podemos disfrutar de la temporada más hermosa del año. La temporada donde celebramos que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros y nos mostró el camino al Señor. Así que hoy que estamos iniciando esta temporada de celebración, quiero invitarte para que no te pierdas nada de las cosas buenas que Dios estará haciendo a través de nuestra iglesia aquí en Altura. Vamos a tener vigilia, vamos a tener una cena navideña, vamos a tener un especial de Navidad, vamos a tener celebración de fin de año, una noche de vigilia. Son varios eventos que Dios nos va a permitir participar y me gustaría que tomes nota, que puedas ser parte y que disfrutes de este tiempo. También te invito a que nos visites en todas nuestras redes sociales o a que vayas a la página de la iglesia www.alturaschurch.com y de esa manera puedas registrarte, dejarnos saber qué está haciendo Dios en tu vida, darnos un buen reporte, contar un testimonio, glorificar a Dios por algo o sencillamente dejarnos una petición de oración. Y con gusto estaremos orando por ti. Gracias por ser parte de este tiempo. Quiero invitarte ahora para que disfrutes de este hermoso momento de alabanzas, adores a Dios o en nuestro grupo Altura Worship y también recibas una bella palabra para ti. Que Dios te bendiga. Antes de hablar, cantaste sobre mí.
Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buen día, familia.
Bendiciones para todos. Es un gozo para mí compartir esta palabra hoy. Y estamos comenzando una serie, la serie Fundamentos. Y antes de comenzar el tema, que quiero compartirles la importancia que debe ser en nosotros tener un fundamento, tener una base, porque eso es un fundamento, una base, un cimiento que sea fiel, que sea digno, que sea como una roca, que cualquier cosa no lo pueda mover. Por eso nuestro fundamento debe ser Cristo. Y en esta serie de fundamentos vamos a compartir varios fundamentos que tenemos nosotros como cristianos. Y hoy corresponde a la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, es digna de ser leída, y la palabra de Dios debe ser nuestra guía en todo tiempo y en todo momento. Pero antes de comenzar a hablar del tema, quería compartirles algo. Estuvimos haciendo una serie de test, una serie de preguntas, y puede ser la parte teórica de la Biblia, qué es la Biblia. Pienso que usted se puede hacer esas preguntas personalmente. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo está conformada la Biblia? Sabemos que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Sabemos que la Biblia es un conjunto de libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene el Antiguo? ¿Cuántos tiene el Nuevo? Pienso que son temas que podemos compartir en familia. Podemos hacernos esas preguntas. También podemos, y si estuvimos haciendo como una encuesta, y miren que tuvimos una respuesta muy interesante sobre cuáles hogares tienen Biblia en sus casas, o cuáles familias tienen Biblias, porque aunque se vea un poquito difícil de creer, en la actualidad hay hogares que no tienen Biblia, hay hogares que no leen la Biblia. Ya. También para aquellas personas que tienen Biblia, una pregunta muy interesante sería: ¿cada cuánto leemos nosotros la Biblia? ¿La leemos semanalmente? ¿La leemos una vez por semana, 2 veces por semana? ¿O la leemos diariamente? O sea, está haciendo la lectura de la Biblia parte de nuestra rutina, de nuestra actividad. Y para esas personas que contestaron que sí, que la leen diariamente, surge una pregunta aún más interesante. ¿Cada cuánto nosotros meditamos en la lectura de la Biblia? Porque no solamente es leer la Biblia, sino cada cuánto meditamos nosotros en la Biblia. Y yo los voy a llevar a una cita bíblica que nos da la respuesta de esta pregunta, porque ustedes saben que en la Biblia encontramos todas las respuestas, y es en Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 11, el versículo 18. Miren lo que dice. Les voy a leer el 19. Miren lo que dice. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Ahí está hablando de la ley, de la palabra de Dios. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué dice entonces aquí en esto que acabamos de leer? Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando estemos en la casa, cuando vayamos por el camino, en todo momento, ¿cierto? Y ahora les voy a leer, para completar esa parte, les voy a leer Salmo capítulo 1, el versículo 2, miren lo que dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántas veces debemos meditar en la palabra? De día y de noche. Siempre debemos tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestro corazón. Pero cuando nosotros meditamos en estas preguntas, surge aún una pregunta muy interesante. Ya sabemos la respuesta, encontramos la respuesta en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿por qué no leemos la Biblia? Si el Señor nos enseña que debemos leer la Biblia, que debemos meditar en ella de día y de noche. Aún más
interesante las respuestas y pienso que todos tenemos una respuesta diferente. De pronto unos por el trabajo, de pronto unos porque están cansados en la rutina del día, de pronto porque cuando la van a leer ya tienen sueño, o algunos de pronto no la leen porque dicen que no la leen porque no la entienden, ¿cierto? Pero al momento de dar la respuesta podemos sacar muchas excusas, pero debemos tener en cuenta que la única fuente de alimento espiritual que nosotros tenemos es la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Debemos leer la palabra de Dios porque es la forma de nosotros alimentar nuestro espíritu. Así como nos alimentamos físicamente para nuestro cuerpo físico, la lectura de la palabra nos alimenta espiritualmente. Es el manual que Dios nos dejó. La palabra de Dios contiene todas las respuestas para todas las preguntas que nosotros tenemos. Entonces, este manual nosotros lo debemos leer, nosotros debemos tenerlo presente antes de que ocurran ciertas circunstancias en nuestra vida. Por lo general, tenemos la mala costumbre que leemos el manual ya después que las cosas se han dañado, después que nos pasan las cosas. Dejamos siempre la opinión de Dios, la respuesta de Dios, la dejamos de último. Y no debería ser así. Ante cualquier circunstancia, la palabra de Dios siempre tiene la respuesta. Ahora, en nuestra vida pueden pasar dos cosas. Pueden pasar algo cuando leemos la Biblia, pero también nos puede pasar algo cuando no leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque la lectura de la palabra causa un efecto en nosotros. Toda acción tiene su reacción. Si la leemos pasa algo, pero si no la leemos también puede pasar algo. Entonces, ahora yo lo voy a llevar a la palabra y miren lo que dice en Mateo 22, porque vamos a primero a leer algunas cositas sobre lo que puede pasar en nosotros cuando no leemos la palabra de Dios. Miren lo que dice en Mateo 22, el capítulo 29, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo es esto de que nosotros ignoramos las Escrituras? Ignoramos el poder de Dios. Si él ahí se está refiriéndose, está hablando con los maestros que conocen la ley. Ya. Entonces, lo que pasa es que nosotros podemos leer la Biblia, pero no podemos conocer al Dios de la Biblia. La leemos solo por leer y no conocemos al poder que causa la palabra de Dios en mi vida, o al poder que Jesús transmite a mi vida a través de la palabra de Dios. Por eso debemos leerla para nosotros poder entrar en una relación con Jesús, en una relación con Dios, en una intimidad con Él, porque Él nos va a hablar a través de su palabra. Y mire lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es Jesús diciendo que su vida, su testimonio, lo vamos a encontrar ¿dónde? En la Biblia. La Biblia habla de Jesús y de su testimonio. O sea, si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a conocer a Jesús. No vamos a alcanzar la vida eterna. Ahora, les voy a leer otra cita bíblica que la encontramos en Mateo. Y es cuando Jesús refiere la parábola del sembrador. Y ahí está hablando de los diferentes terrenos en donde puede caer la palabra de Dios. Esos terrenos son nuestro corazón. Y miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 5, dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. ¿Qué vemos aquí? Cuando nosotros no leemos la Biblia, esta palabra no va a tener una raíz en nuestro corazón.
Y puede que en el momento la leamos y que surja algún efecto en nosotros, pero como no tiene raíz, se va a secar. Se va a secar la palabra en nosotros. Por eso debemos leerla, para que nosotros puedan haber unas raíces firmes, unas raíces que nos sustente. La raíz es la parte de la planta que absorbe los nutrientes, absorbe el agua. Nosotros necesitamos raíces firmes y fuertes para poder absorber todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, hablamos de lo que pasa en nosotros cuando no leemos la Biblia. Pero también encontramos que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos muchos beneficios. Y eso lo podemos encontrar en el Salmo 119. Todos los versículos que hablan del Salmo 119 son beneficios para nosotros al leer la palabra de Dios. Yo les voy a leer aquí lo que dice en Lucas. Cuán importante debe ser y el efecto que causa en nosotros leer la palabra. Lucas 11:28 dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, o sea, doblemente feliz. Somos aquellos, los que escuchamos, pero no solamente los que escuchamos, sino también los que guardamos en nuestro corazón la palabra de Dios. Por eso debemos escucharla y guardarla en nuestro corazón. Y miren que la palabra de Dios es tan preciosa, pero tan excelente, que se aplica a todas las edades de nuestra vida. ¿Por qué? Usted me dirá, pero siendo tan pequeño, ¿qué efecto puede causar en nosotros? Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez, ¿desde qué? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Hacer sabio. O sea, la sabiduría que viene de Dios es dada a nosotros a través de la palabra de Dios, aun cuando somos pequeños. Por eso dice Dios Jesús que no debemos alejar los pequeños de Él, antes debemos traerlos a que escuchen la palabra de Dios, porque es la que va a causar en ellos una fe genuina, una fe pura, firme. Desde la niñez te puedes hacer sabio a través de las escrituras. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Eso lo podemos encontrar en la niñez. Y miren lo que dice para los jóvenes. Lo vamos a leer en el Salmo 119. Salmo 119, el versículo 9. Miren lo que dice. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El joven que lee la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios y la guarda en su corazón, limpia su camino, honra al Señor. Y ese limpiar su camino va a influir en su interior, va a influir en sus pensamientos, en sus conversaciones, en sus acciones. ¿Por qué? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú llenes tu corazón, joven, que estás escuchando, eso es lo que tú vas a hablar, eso es lo que tú vas a actuar, eso es lo que tú vas a tener en tus pensamientos. Así que si en tu corazón está la palabra de Dios, eso es lo que de ti va a salir. Y miren que ahora que estábamos leyendo en 2 de Timoteo 3:15, vamos a leer el 16. 2 de Timoteo 3:16. Miren lo que dice el 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ya eso lo dijimos ahorita, que esta es la palabra inspirada por Dios. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Y cuando ahí nos habla del hombre, para que el hombre de Dios sea perfecto, nos está hablando de alcanzar un equilibrio, de alcanzar una madurez espiritual. De esa es la sabiduría que nos está hablando aquí en este pasaje, de tomar decisiones acertadas y correctas basadas en la palabra de Dios. Porque mire que la palabra de Dios es como es esa espada de dos filos, dice, espada de dos filos, pero la palabra de Dios nos ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Miren lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 14, dice, aquí está hablando Jesús, miren lo que dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, pero tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nosotros leemos esta verdad, que es la palabra de Dios, se nos abre el conocimiento, o sea, se nos enseña y nos queda a nosotros muy claro que nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Por ende, en su defecto, nosotros vamos a aprender a interpretar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Todo tiene un propósito, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos las cosas diferentes, vemos diferentes las señales, las circunstancias, los fenómenos, los cambios climáticos, absolutamente todo eso está aquí en la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos verlo con los ojos que la palabra de Dios nos enseña. Debemos ampliar nuestra visión. Y así nosotros vamos a entender lo que Dios quiere para nuestra vida, porque todo está aquí en la palabra de Dios. Ahora que nosotros hemos hablado de esto, de la palabra de Dios, a través de la historia, la Biblia ha sido muy atacada. ¿En qué aspecto? En su veracidad. Mucha gente no cree en lo que dice la palabra de Dios. Han sido atacadas en las escuelas. Ya está prohibido en las escuelas hablar de Cristo, hablar de la palabra de Dios. En la sociedad, hemos sacado la Biblia de la sociedad. Al sacar la Biblia de las familias, hemos sacado la Biblia de la sociedad. Y estas son cosas que están escritas que van a pasar. Pero debemos ver todo desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque se vienen los tiempos muy difíciles en los cuales esta palabra nos será quitada y vamos a tener solo lo que atesoramos en nuestro corazón. Ahora la pregunta es, ¿extrañamos nosotros leer la palabra de Dios? O cuando nosotros no la leemos, ¿pasamos el día igual? Esa es la pregunta para hacernos hoy. ¿Extrañamos nosotros leer la palabra de Dios? ¿Hemos experimentado nosotros un milagro vivo y eficaz cuando nosotros leemos la palabra de Dios? Podemos decir o podemos enseñarle a otras personas que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios tiene vida, que la palabra de Dios transforma, que la palabra de Dios restaura. El poder de la palabra de Dios es maravilloso, pero lo hemos vivido nosotros, hemos vivido esa experiencia nosotros para poderla compartir a los demás. La enseñanza de hoy es, dejémonos guiar de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma vidas y el Espíritu Santo es el que hace cambiar corazones. Les voy a dejar esta cita bíblica para finalizar. La encontramos en Amós. Amós capítulo 8, versículo 11. Miren lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni de sed ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Estos tiempos vendrán en los cuales tendremos sed de escuchar la palabra, porque son tiempos proféticos.
Por eso debemos atesorar la palabra en nuestro corazón, porque ella es la que va a guardarnos hasta el día de la venida del Señor. Así que la invitación de hoy es: déjate guiar por la palabra de Dios. Deja guiar tu vida por la palabra de Dios. Es el manual de vida. La voluntad de Dios está aquí en la palabra de Dios. Es el fundamento, es nuestra base, es la verdad. Y es la que nos da a enseñar al Dios vivo que tenemos. Yo te invito a orar, te invito a que cierres tus ojos y ores en esta mañana para que le pidas a Dios que sea el Señor, Él colocando en tu corazón el deseo de leer cada día más tu palabra. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, Padre. Gracias porque tú has dado palabra a mi vida, a nuestra vida, Señor. Ayúdanos cada día más a seguir orando, a seguir ayunando, Padre, pero ayúdanos cada día más a seguir leyendo la palabra, Señor. Padre, que podamos conocer el poder transformador de la palabra, Dios. Danos discernimiento, danos sabiduría, Señor, para poder entender y para poder dejarnos guiar por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iniciamos nuestra temporada de Christmas Time. Así que entérate de toda nuestra programación de diciembre. Y prepárate para disfrutar de esta Navidad juntos. ¡No te lo pierdas! Nos estamos preparando para nuestro especial de Navidad. Este año estará recargado de muchas sorpresas. Y junto con nuestro banquete daremos acción de gracias. Aparta tu cupo y el de tu familia. Este 23 de diciembre aquí en Alturas. ¡Te esperamos! Gracias, hermana Elizabeth, por esa hermosa palabra que ha bendecido nuestras vidas. Gracias. Igual es el baluarte de nuestra fe, la palabra de Dios, nuestra norma de fe y conducta. Creemos que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios en justicia, a fin de que siempre esté preparado para toda buena obra. Qué buena palabra, y nos alegra que hayas podido estar con nosotros y recibirla en este tiempo maravilloso que Dios nos da. Quiero invitarte también para esta semana. Iniciamos este 5 de diciembre transmisiones en vivo a través de nuestra página de Facebook Alturas, un mensaje mundial. Un tiempo hermoso que Dios nos va a regalar y que mundialmente va a ser conocido. Así que te invito para este lunes 9 de la noche en Facebook Alturas. Ahí vamos a encontrarnos con una palabra para la iglesia y para tus amigos. Compártela. Aprovechando esta temporada del Mundial de Fútbol, creo que es bueno que conozcamos un mensaje mundial para toda la familia. También quiero agradecerte por participar en el dar para la obra de Dios. Gracias por contribuir, gracias a tu aporte, a tu ofrenda, a tu donación. La iglesia sostiene y hace el ministerio y la tarea que Dios le ha encomendado. Así que oro para que el Señor bendiga tu ofrenda, tu semilla, tu primicia, y sea Él honrando tu fe. Cada diezmo que colocas en sus manos, que sea Dios multiplicando lo que pones. Él dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que gracias. Por aquí abajo estarán apareciendo unos números de cuentas, de posibilidades, de formas de dar, para que tú puedas participar en el dar a Dios. Y una vez más, que el Señor multiplique y bendiga todo lo que siembras en su obra y todo lo que aportas para la extensión del reino. Muchas gracias, y no nos despedimos sin animarte a que nos sigas una vez más en todas nuestras redes sociales. Búscanos como Alturas Church o nos visites en nuestro sitio web
www.alturachurch.com y nos dejes un reporte desde donde nos estás viendo o nos cuentes qué está haciendo Dios en tu vida. Bendiciones y nos vemos Dios mediante este 5 de diciembre a las 9 de la noche a través de nuestra página de Facebook.